continuamos con esta serie de encuentros con Eduardo, que ya venimos de un primer encuentro, que si lo quieren escuchar porque hablamos de esos barbechos cortos hacia cultivos de estivales, lo van a tener que ir a ver al anterior encuentro. Eduardo, ¿te paso un mate? Gracias. Y, a ver, hay un temita. En esta campaña, bueno, venimos de una campaña, obviamente volvemos al tema de que no fueron los mejores regímenes hídricos. Tenemos un tema que no tuvimos las mejores competencias con el cultivo de trigo. Es un cultivo de trigo muy por ahí que no llegó a cubrir bien. Compitió muy mal con el tema de las malezas. Aquellos que puedan cosechar lo van a cosechar, van a tratar de sacar algo. Quien no va a pasar. El tema es que justamente vienen cultivos de trigo muy enmalezados. Y atrás va a ir una siembra, por ejemplo, de una soja, por darte un punto de partida, así te encasillo un poco más. Digamos, cosechamos el trigo, viene compitiendo muy mal con las malezas. Y ahí vamos a sembrar una soja. ¿Qué estrategias? ¿Qué podemos tener en cuenta? ¿Qué manejo haríamos? Si después querés tirar alguna idea de grupo químico para esa siembra de soja. Bueno, como veníamos comentando en el podcast anterior, lo que yo creo que hay que hacer primero, obviamente, es reconocer a las malezas que yo tengo. ¿Por qué? Porque una de las malezas que yo creo que va a salir, digamos, o va a entrar al cultivo de soja después de la cosecha de trigo, es rama negra. Y rama negra seguramente va a ser una rama negra que nació los últimos 3 meses o 2 meses cuando el cultivo ya empezaba a abrirse, y va a venir estresada. Entonces es fundamental que nosotros, para esa maleza o para yuyo colorado, si es la otra maleza de hoja ancha principal que nace, sí o sí logremos controlarla antes de la siembra. Y para eso, en mi manejo y en mi opinión personal, yo no puedo adelantarme a la siembra. O sea, yo tengo que sí o sí poder hacer una aplicación antes y después poder sembrar. ¿Por qué digo esto? Porque si yo quiero hacer con una sola aplicación una mezcla de glifosato, 2,4-D los hormonales, vamos a suponer, o creo que con paraquat y los residuales puedo controlarla, y tengo la mala suerte, o casi que te diría que seguramente pase, el 99% de las veces pasa. Vamos a dejar un 1%. Un 1%, pero el 99% de las veces va a rebrotar. Y me va a rebrotar adentro de la soja, ya con la soja nacida. Claro. Porque obviamente esa aplicación le irá... Te noto la garganta ahí un poco. Sí, esa aplicación le irá 15 o 20 días para que pueda empezar a tener algún efecto. La soja ya va a estar afuera. Y después yo voy a empezar a ver que desde las ramificaciones laterales, desde las yemas, tanto para rama negra como para colorado, empieza a rebrotar. Y bien, cuando a mí me rebrotó rama negra, o lo vamos a poner de menos a más, colorado, amaranthus, y después rama negra, no hay más nada para hacer. Cuando está rebrotado dentro del cultivo, no hay más nada para hacer. Eso es en el caso de soja, obviamente. ¿Por qué no hay más nada para hacer? Porque no tengo prácticamente herramientas. Sí, vos me vas a decir... Te voy a decir Fomesafen. Sí, exactamente. Vos me vas a decir Fomesafen y yo te voy a decir que en el 2021 nosotros detectamos la resistencia a Fomesafen en muchas de las poblaciones de Colorado. Pero más allá de eso, te puedo decir que los controles con Fomesafen, ya sea que los mezcles con S-metalocloro o los mezcles con Benazolín, son realmente pobres, porque esa maleza va a venir estresada y va a venir rebrotada. Entonces, todo ese combo va a hacer que seguramente no solo le pega al cultivo yo con la aplicación que haga, sino que logre efectos regulares. No te digo ni buenos, efectos regulares. No, efectos regulares. Después muchas veces uno me dice, bueno, con esos efectos regulares o hasta buenos nomás, a mí me sirve para que el cultivo compita y salga. Bueno, si esa es tu visión de un buen control, está bárbaro. Eso es para amaranto. Y si es para rama negra, directamente ya. Hay que ir a rezar a la iglesia. Mira, mientras tomás el mate, hago un punteo de lo que es calidad de aplicación tan importante, porque estamos saliendo de ese trigo
que en mayor o en menor medida, porque es genial a veces como la gente dice, el trigo fue chiquito, no me hace interferencia. No, macana, muy poca brosa nos puede hacer una interferencia muy grande. Y por ahí estamos pegándole o queriendo alcanzar cosas chiquitas que están ahí. Entonces esto es importantísimo y suma un poco lo que es calidad de aplicación. No pensemos que cuando hacemos aplicaciones para hormonales, sistémicos, voy a hablar de sistémicos, productos sistémicos, con esas 20, 30 gotas nos van a alcanzar. Verdaderamente tenemos que tener un volumen de gota muy grande. Yo le digo a la gente, no seamos amarrete en esto. 50 a 70 gotas es lo mínimo que tendríamos que estar pidiendo. ¿Para qué? Para alcanzar bien, porque a veces quedan tapaditas, un montón de situaciones. No, y aparte, perdón que te corte, pero aparte, adelante. No solo es eso, la maleza, ¿qué es lo que pasa con esa maleza que ya nació y que está estresada? Tiene las paredes engrosadas, acumulación de cera, o sea, todo eso va a hacer que el ingreso de los herbicidas sea muy reducido, más problemático, y encima seguramente tenga los entrenudos muy acortados. Entonces a mí me parece que es una maleza que tiene 10 centímetros. Es chiquita, claro, es pero chiquita y en realidad tiene 45 días, 50, claro. O sea, es vieja ya. Sí. Entonces, muchas veces pasa por ahí. Y después, no solo eso, con la cosecha, si lo llego a cosechar, obviamente voy a tener todo esa brosa y esa tierra dando vuelta, que obviamente también va a interferir en el ingreso. Entonces, cerrando la idea de antes, si yo tengo esa problemática, que muchos de los lotes que yo veo seguramente la van a tener, si yo tengo esa problemática, tengo que ya definir dos aplicaciones. La primera será con herbicidas sistémicos. Mi planteo ya tiene que, no con una lo voy a solucionar, es que trabajen en secuencia, que trabajen bien, a ver. Secuencial. Entonces yo en mi manejo yo haría herbicidas sistémicos, glifosato 2,4-D, y veo si algún PPO con acción postemergente sería lo ideal. Y después le daría 2 o 3 días, 3, 4, 5 días, dependiendo de lo que uses y la dosis que uses. Eso obviamente cada uno lo sabrá. Después no quiero puntualizar o no quiero generalizar tampoco. Después sembraría y después a los 2 o 3 días ahí sí le haría un paraquat. Vale. Digo paraquat, puedo usar un diquat, puedo usar un glufosinato, pero bueno, el paraquat de hoy en día es el producto más utilizado como para hacer un doble golpe, y ahí pondría los residuales. Claro, ¿no? Ahí ingresaría con los residuales en el segundo golpe. Después obviamente veré qué residuales uso, según digamos lo que yo vi de malezas, en realidad, a qué maleza obviamente voy a apuntar o cuál va a ser la problemática más problemática. Entonces bueno, ahí elegiré eso lo dejaremos para otra vez. Pero sí o sí esa secuencia. Y sí o sí, separar esas aplicaciones es importante. A mí muchas veces me dicen, no, porque la sembradora va atrás de la cosechadora. Bueno, eso no está bien hecho. Si a vos te parece que eso está bien hecho, no está bien hecho. Si vos querés hacer bien y que te rebrote, porque no digo que eso sea la solución, porque muchas veces, y tenemos muchos ensayos, es cada vez tratar de sumarle un puntito a la eficiencia. Achicar el problema, digamos, y ser un poco más eficiente. Nosotros tenemos muchos ensayos con esas ramas negras que vienen estresadas, que aún haciéndole los doble golpes, rebrotan. Exacto. Porque yo haga el doble golpe, que después hay que ver con cómo lo aplico, como vos explicabas recién, cuántos litros o qué dosis le pongo de paraquat, etcétera, etcétera. Qué coadyuvante le pongo, etcétera, etcétera. Pero no porque yo muchas veces aplico un doble golpe voy a tener un 100% de eficiencia. Atentos con eso, porque muchas veces decimos total va doble golpe, y ese total va doble golpe no termina siendo lo eficiente que uno querría, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esas son... Pero obviamente va a ser mejor que una sola aplicación. Tengo otro parate, y ahí que vos, ya que estamos en este intercambio, qué importante es también en esta estrategia decir... Voy con una estrategia y vamos a hablar un chiquitito de ayudante, porque yo por ahí cuando voy a hacer después de la cosecha, quiero hacer ese control de lo que está, por ahí tengo que estar pensando en ayudantes que me den penetración, que me ayuden mucho, pero a veces aquellos que te dan penetración te fijan mucho producto en rastrojo, todo, y no se te lava. Entonces yo digo, hay que separar. En este momento es un ayudante sin dar nombre, pero
que me dé penetración. Sí. Yo necesito penetración. En ese doble golpe, paraquat, en ese doble golpe que va el residual. Por ahí yo necesito algo que me dé la posibilidad con alguna lluvia después que siga lavando. Entonces fíjate qué posicionamiento diferente. Acá quiero penetración, cuidado de la evaporación, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el otro quiero, no tanto penetración, porque ese trabajo ya se hizo, pensemos en el residual, que se siga yendo hacia abajo. Sí. Mirá, y cómo enlazamos este tema de las Sí. estrategias. Bueno, buenísimo. Es que todo, digamos, por eso digo que el manejo de malezas, que es una parte chiquita de toda la agricultura, digamos, ¿no? Porque siempre decimos eso, o sea, uno después tiene un montón de cosas que atender también, pero uno se da cuenta que el manejo de malezas se ha complejizado cada vez más, y en esa complejización uno tiene que ser cada vez más técnico y poder estar en esas cuestiones muy chicas, sí, puntuales, pero que hacen el a la eficiencia. Totalmente. Entonces, digamos, y ahí hablamos de soja. Si hablamos de maíz, es, si se quiere, mucho más fácil. Mucho ¿no? más Lo voy a poner... sí, porque estamos hablando de amaranto y de rama negra, Exacto. que por ahí al maíz, y dependiendo qué tipo de maíz sea más sencillo. Pero la realidad es que justamente fuimos al ejemplo de la soja porque es gran que lo matemos. Sí, ¿Te animás sí. a hacer un punteado entonces, un resumen? Sí. Bueno, yo te voy haciendo el recuento. A ver, Sí. primero. Sí, primero, obviamente, como siempre, identificar qué malezas tengo. Tratar de identificar si esa maleza, por lo que yo vengo viendo, por denuncias, por algo, tiene algún grado de resistencia a algún activo para no utilizarlo. Teléfono, asesores, universidades, INTA, para ver qué es lo que puede llegar a pasar. Si no tengo ninguna de esas problemáticas, bien, hacer foco en la mezcla de los bien, herbicidas, vamos con otra. siempre y cuando tratar de ver que tengan el menor efecto fitotóxico sobre la soja. Perfecto. Porque tengamos en cuenta, y ahí hago un punto, todos los productos que nosotros utilizamos no son inocuos para el cultivo. El cultivo siempre se lo tiene que detoxificar. Exactamente. Entonces, algunos lo detoxifica con mayor facilidad y a otros no. Entonces, eso también lo tengo que cuidar. Caso girasol lo dejamos para otro día. Claro, es problemático el girasol. Pero muchas veces nosotros pensamos que la soja, no, total, la soja aguanta este herbicida, aguanta el otro. Siempre tiene un costo. Siempre tiene un costo energético. Entonces, cuanto más yo le agregue productos que hace que la soja tenga menos capacidad de toxificarlo, peor todavía. Entonces, y si lo mezclo, peor. Y después la planificación. Y planificación. Sí. Y que no siempre, y me quedo con este concepto que yo te lo he escuchado anteriormente, es no siempre lo más recomendable cosecho a la sembradora atrás. Pensando en el control de maleza, que suele ser entre un 60-70% el gran objetivo, es planificarlo mejor todavía y tratar de separarlo. Tratar de estar lo más ajustado posible. Y bueno, y obviamente que ahí es tu parte, digamos, que sos el experto, es calidad de aplicación, es fundamental. Muchísimas gracias. Excelente como siempre. Gracias.